Este, Nos toca regresar a esta miniserie sobre preguntas y acusaciones. Y el próximo domingo volveremos a la miniserie sobre el anticristo. Y en ese tema vamos a seguir por un tiempo, nos vamos a meter en aguas profundas. Vamos a comenzar a ver el perfil del anticristo, que es un tema espantoso, ¿no? Pero el día de hoy nos toca continuar con este asunto. Y ya buscaron en sus Biblias. Vamos a ver varios textos aquí en el Evangelio según Juan, también en su capítulo 5. Y antes de orar, vamos a leer este texto. Juan 5, ¿ya lo tienen? Déjenme ver aquí, para no perder mi lugar. Ya lo tienen, Juan 5. ¿Listos? Ya lo tienen. En el versículo 31, si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. 5:32, otro es el que da testimonio de mí, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis a Juan y él dio testimonio a la verdad. Pero yo no tomo testimonio de hombre, mas digo esto para que vosotros sean salvos. Y luego hay unos comentarios ahí en el versículo 35 en relación con Juan el Bautista, en el 36, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí que el Padre me haya enviado. Y el Padre que me envió, él mismo, el Padre mismo, ¿no?, ha dado testimonio de mí. Ese comentario, ¿no?, aunque nunca habían oído su voz como los judíos, ¿no?, al principio del lío con el Éxodo, ni habéis visto su apariencia o forma como Moisés y los 40 que subieron al monte vieron algo sobre esto. En el 38, ni tenéis su palabra, hay un modismo aquí, morando de manera permaneciente sería una traducción en vosotros, porque al que él envió, al que el Padre envió, a este vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, o escudriñáis las Escrituras, porque vosotros a vuestro parecer, ¿no?, pensáis que tienen en las Escrituras la vida eterna. Mas ellas, las Escrituras, dan testimonio de mí. Y luego viene este gran tema, que es el tema que vamos a discutir aquí. Y no queréis venir a mí para que tengan o tengáis vida. No quieren venir a mí. Padre, te damos muchas gracias por permitirnos darle seguimiento a este gran tema de tantas dudas, preguntas, cuestionamientos, acusaciones que fueron levantadas en aquel entonces en contra de nuestro Señor Jesús. Te pedimos que nos ayudes a concentrarnos en este asunto que es tan fuerte, tan directo, tan importante, lo que hicieron los judíos en su incredulidad. Y te pedimos por cada persona presente para que seamos instruidos, enseñados, advertidos, confrontados y doblegados ante nuestro Señor Jesús. Y por eso te pedimos, damos las gracias en su nombre. Amén. Ahora, en esta miniserie estamos de vuelta. Hemos visto, ahora buscan en
en Mateo, ¿no? En su capítulo, les dije 27, vamos al capítulo 26. Hemos visto es una tremenda lista de preguntas misteriosas, realizadas en relación con nuestro Señor Jesús. La gran mayoría de estas preguntas en relación con la última etapa de su vida, la última semana de su vida, los últimos días y las últimas horas de su estancia en este mundo. Y esta pregunta en Mateo 26, ¿no? En el versículo 63, cuando le hacían tantas acusaciones, callaba Cristo y respondiendo el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente que nos digas. Esta es una pregunta. ¿Eres tú? La palabra Cristo aquí es el ungido, es la palabra técnica en el griego para hablar del Mesías prometido a lo largo del Antiguo Testamento, y luego se refiere, sin probablemente entenderlo, a lo mismo en la profecía de Daniel, Hijo de Dios con mayúscula, ¿no? Hablando de su divinidad. Y estas preguntas, ¿no? Son muchísimas. La pregunta de quién te golpeó la vamos a volver a ver en un momento. La pregunta en la boca de Pilato, ¿qué es la verdad? Esta pregunta tan importante. La pregunta en la misma entrevista con Pilato, ¿eres tú rey? ¿Se acuerdan, no, de este tema? Lo que en una forma más amplia, lo que hemos tratado en estas preguntas, la pregunta de la cruz del Calvario, ¿por qué me has desamparado? El por qué, ¿no? De esto. Y luego estábamos en la última parte, la última vez que tocábamos esta miniserie, con la pregunta de la boca de Cristo, perdónalos, ¿no? De la cruz del Calvario, la petición, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y lo que vimos en dos estudios, ¿no? La pregunta, ¿por quién pedía este perdón? ¿No? ¿Por quién estaba intercediendo en conformidad con las profecías desde la cruz del Calvario? ¿A favor de quiénes pedía nuestro Señor Jesús este perdón de sus pecados? ¿No? Ahora, estamos aquí en Mateo 26, ya lo tienen. Y vean, de entrada aquí vamos a dar vueltas a este asunto para después entrar a discutir el tema principal aquí. Estamos en Mateo 26, ya lo tienen. Y cuando, después de lo que hemos leído en el 63, ¿eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Jesús le dijo, tú lo has dicho. Esa es la respuesta, ¿no? A esta pregunta, que es tanto una pregunta como una acusación en su contra. Y aún os digo que desde ahora habéis de ver al Hijo del Hombre sentado a la diestra de la potencia de Dios, que viene en las nubes del cielo. Y luego de inmediato el sumo sacerdote rasgó sus vestidos, acusando a Cristo de blasfemar a Dios, y en el versículo 66 pronunció la sentencia de muerte en su contra. Culpable es de muerte, y de inmediato comienzan a hacer lo que vamos a ver en un momento. Ahora, en este texto que acabamos de leer aquí, hay un tema extraordinario, lo que vamos a ver el día de hoy. Nuestro Señor Jesús se identifica como el Mesías, el profeta, el prometido, profetizado a lo largo del Antiguo Testamento. Se identifica como profeta, como vamos a discutir estos 3 puntos. Se identifica como sacerdote, ¿no? Y se identifica como rey, en conformidad con lo que las Escrituras habían profetizado. En esta mini respuesta hay muchísimas cosas, lo que Cristo dijo en el versículo 64. Y Cristo, mirando hacia adelante, desde ese momento, ve todo lo que va a suceder, ve todo lo relacionado con su muerte en la cruz del Calvario, ve hasta su misma resurrección de la tumba, de la muerte, ve hasta su ascensión al cielo,
ve hasta su entrada al cielo cuando fue, según el Apocalipsis, coronado como rey del cosmos, el hombre Cristo Jesús, y se sentó a la diestra de su Padre, como lo dice aquí, a la diestra de la potestad, y ve todo lo que vendrá a lo largo de la historia del cristianismo hasta su glorioso regreso en las nubes del cielo, culminándose en el día de juicio, el día final, cuando Cristo mismo será el juez de estos mismísimos hombres. Caifás, no puedo hablar español, me estaban obligando a hablar en lenguas en Gringolandia, me prohibieron decir ni una palabra en español. Caifás y todos los demás, ¿no? En ese momento que le estaban juzgando y pronunciando el juicio en su contra, este mismo Jesús será el juez en aquel día de estos mismos hombres y tendrán que responder por todo lo que vamos a ver aquí en la introducción, por todo lo que hicieron en contra de su mismo, ¿no?, Mesías, su mismo profeta, su mismo rey. Tendrán que responder. Ahora, lo que vamos a discutir el día de hoy es lo siguiente. Aquí lo tengo en el pizarrón. Este tema, mucha gente no lo entiende. Los tres oficios de nuestro Señor Jesús, lo que hemos estado comentando aquí, profeta, en el Antiguo Testamento, profeta, sacerdote y rey. En el Nuevo Testamento, el profeta es el maestro divino, el sacerdote es el salvador divino, y el rey es el Señor, ¿no?, soberano del universo. Estos tres oficios en el Antiguo y en el Nuevo Testamento son el enfoque de una serie de cosas que sucedieron en relación con el juicio y la muerte de nuestro Señor Jesús. Ahora, en la introducción, que no vamos a alargar aquí los comentarios, lo que quiero que veamos es este asunto. Vean, vamos a seguir leyendo. Estamos en Mateo 26, de pronunciar la sentencia de muerte en contra de Cristo, en el versículo 66, dice en el versículo 67, de inmediato, vean, le escupieron, ¿no?, en la cara, en su rostro, y comenzaron, después de escupir, comenzaron a darle, en la versión antigua, bofetadas, ¿no? Y le estaban dando puñetazos en su rostro, en su cara, en sus, hay un debate, ¿no?, hasta en sus ojos, diciendo, profetízanos, tú. ¿Qué es esto? Este es el oficio profético de nuestro Señor Jesús. Y de inmediato van sobre este punto. Profetízanos tú, Cristo, mofándose, ¿no?, de su reclamo de ser el Cristo, lo que dijo en su respuesta. Y la pregunta, ¿quién es el que te ha golpeado? ¿Quién es el que te ha herido? ¿No? Y de inmediato vemos que comienzan a atacar a nuestro Señor Jesús, y lo que nos interesa aquí es exactamente este punto. En relación con estos tres oficios vienen los ataques. Y lo vemos aquí, en este primer ejemplo, en una lista de textos. Vamos al capítulo 27 de Mateo. Estamos aquí en Mateo, ¿no? Y ven aquí, en Mateo 27, en relación con lo mismo, el mismo procedimiento, cuando terminan librando a Barrabás. Esto es Pilato y el imperio romano actuando, ¿no?, tratando de librarse de este gran lío. De inmediato entregaron en el versículo 26 a Jesús para ser crucificado, azotado y crucificado. ¿Y ahora qué sucedió? Los soldados llevaron a Jesús al pretorio, y cuando llegaron, ¿no?, esta gran compañía de soldados, le desnudaron y le pusieron encima
un manto, en la versión antigua de grana, escarlata es el color, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas o espinos y una caña en su mano derecha, y luego se pusieron de rodillas, hincándose, ¿no?, delante de él. Se burlaban, esa es la versión antigua, se burlaban de él, diciendo: salve, Rey de los judíos. Y otra vez lo que ya vimos, otra vez escupiendo, ¿no?, en su cara, ¿no? Y tomaron la caña y comenzaron a usar este aparatito, este instrumento, para darle más golpes ahora en su cabeza. ¿Por qué es esto? Le trataron a nuestro Señor Jesús en relación con su reclamo de ser el rey, lo que Pilato le preguntaba: ¿eres tú rey? Se burlaban de este reclamo, se burlaban de este oficio que Cristo pretendía poseer o tener, y le trataron como un payaso, en la peor forma posible. Pero la pregunta es: ¿por qué? Es lo que nos interesa, lo que vamos a discutir aquí, ¿no? Y luego, hay que seguir leyendo aquí en Mateo 27, por último, para terminar la introducción. Vean esto. En Mateo 27 seguimos, y ahora vamos al versículo 39. Cuando le crucificaron en el versículo 38 entre los dos ladrones, los que pasaban le injuriaban y meneaban sus cabezas, diciendo, ahora vean lo que sucedió: tú, vean, el que derribas el templo en 3 días y lo reedificas, ¿ven lo que sucede? Sálvate a ti mismo, si eres el Hijo de Dios. Desciende de la cruz. ¿No? Y esto no es una sola persona. Todas las personas comienzan a hablar, probablemente diciendo juntamente, ¿no?, en conjunto, lo que acabamos de leer aquí. Y de esta manera los príncipes y los sacerdotes se burlaban, escarneciendo en la versión antigua, los escribas, los fariseos, los ancianos, y le decían otra vez lo mismo. Y esto es, vean, en relación con su oficio sacerdotal, como vamos a ver, o el Salvador, se burlaban de esto, diciendo en el 42, vean, a otro salvó, a sí mismo no puede salvar. Y si eres tú ese rey de Israel, descienda ahora de la cruz, y entonces, vean, creeremos en él. Ahora, esto es algo extraordinario. En su desafío, le estaban tratando de motivar a nuestro Señor Jesús a hacer algo que habría comprobado definitivamente todas las acusaciones levantadas en su contra. Si se hubiera descendido a la cruz, esto habría demostrado contundentemente que era un Mesías falso, un Mesías fraudulento, ¿no?, un engañador, si hubiera cumplido con esta petición. Pero vean, en cuanto a esto, a otro salvó, él que dice ser el Salvador, a sí mismo no puede salvarse a sí mismo. Y en el 43, peor aún, confió en Dios. Hay un texto aquí citado en el libro de los Salmos: líbrale ahora, eso es la versión antigua, si le quiere. ¿Qué es esto? Si a de veras, esta acusación, si a de veras Dios lo quiere, si a de veras Dios ha enviado a este hombre, si a de veras pertenece a su Padre Celestial, como nos lo ha estado diciendo, si a de veras Dios, el Padre Celestial, quiere a este hombre, Dios tiene que librar a este farsante, ¿no? El que dijo: soy hijo de Dios. Y así. Hay más aquí que no vamos a discutir. Vuelven por favor al Evangelio según Juan, no pierdan de vista estos textos. Vuelven ahora al Evangelio según Juan, en donde estábamos leyendo al principio. Lo que nos interesa es lo que acabamos de ver, el por qué.
de estas acusaciones, ¿no?, levantadas en su contra. Y el por qué es un tema extraordinario, ¿no?, importantísimo. Ahora vuelvan al Evangelio según Juan, ya lo tienen a su capítulo 5, estamos de vuelta aquí, y comenzábamos leyendo una parte de este capítulo. Y en la parte que ya hemos leído, Cristo comienza hablando del testimonio de Juan el Bautista. Hay una lista de testigos aquí, a los cuales Cristo, al señalar estos testigos, Cristo estaba defendiéndose en esta forma, comenzando con el testimonio de Juan el Bautista. Luego en el versículo 36 hay un mayor testimonio, las obras que el Padre me dio que cumpliese. Podríamos detenernos aquí discutiendo increíbles milagros de sanidad instantánea, de agua convertida en vino instantáneamente, de la multiplicación de panes y peces, 20,000 panes, algunos dicen 25,000 pececitos, clonación instantánea con la apariencia de edad, la resurrección de personas de la tumba. Hay un tema que no vamos a discutir todavía en esta miniserie. A la hora de su resurrección de la muerte, otras personas fueron resucitadas de la tumba y entraron a la ciudad de Jerusalén a dar testimonio de lo mismo. Se refiere aquí Cristo a una serie de testigos. Y en la lista de testigos llega este tema de las escrituras del Antiguo Testamento. Ustedes que escudriñan las escrituras porque creen, hablando de aquellos judíos en aquel entonces, que escudriñando las escrituras iban a recibir vida eterna, dice en el 39, las escrituras mismas son las que dan testimonio de mí. Son testigos, ¿no? Las escrituras del Antiguo Testamento testifican ¿de qué? De mí. ¿Y en cuál sentido? En este sentido, de que yo soy el profeta, yo soy el sacerdote, yo soy el rey, profetizado todo este paquete en las escrituras del Antiguo Testamento. Y luego el tema es extraordinario porque el tema es lo que vamos a discutir aquí. La incredulidad de los judíos frente a estos testigos. La incredulidad de estos judíos frente a lo que vamos a ver, ¿no?, frente a las evidencias indiscutibles de su identidad. Y cuando Cristo llega al grano, ¿no?, del asunto, en el versículo 40, dice, vean, ustedes no quieren venir a mí, ¿no?, para que tengan vida. Ese es el asunto. El problema no es que faltan evidencias. El problema no es que faltan testigos. El problema no es que faltan pruebas para confirmar lo que Cristo mismo había dicho tantas veces sobre su propia identidad como el Salvador, el Mesías, el Señor de gloria. Nada, vean, nada salvo su incredulidad, ¿no?, impedía que los judíos, ¿no?, recibieron a este hombre como su Señor y Salvador. Y el punto, lo que el texto dice, los seres humanos no quieren venir a Cristo, ¿no? Hay miles de pruebas, miles de evidencias, miles de testimonios, ¿no? Es increíble en la arqueología, en la historia, podríamos hablar muchísimo de las evidencias que salen casi cada semana. Encuentran que todo el testimonio bíblico se puede comprobar históricamente. Y aún peor para los incrédulos, las pruebas y evidencias de la persona de Cristo, del carácter de Cristo, de las enseñanzas de Cristo, de la resurrección de Cristo, ¿no? La lista de cosas es interminable.
Es interminable, ¿no? Y en el contexto de lo que estamos viendo aquí, no faltan pruebas, no faltan evidencias, no faltan argumentos. No. El problema es lo que Cristo mismo dice. La incredulidad humana. El hecho de que no vienen a Cristo para recibir vida es debido al pecado. ¿Ven cómo lo estoy pintando aquí? ¿Cómo lo estamos planteando aquí? El pecado. Este pecado lo podemos ver, lo acabamos de ver en estas personas. No era suficiente rechazar a Cristo como profeta. No, tenían que burlarse de su oficio profético. No era suficiente decir no al Salvador, como vamos a ver, al único sacerdote, ¿no?, que nos puede perdonar nuestro. No era suficiente decir no a su reclamo de ser el rey. No, en su incredulidad, ¿no?, se burlaban, se mofaban de él en forma directa, ¿no? Ahora, la pregunta, ¿cómo podemos explicar esto? Porque esto no ha cambiado hasta el día de hoy, lo que vamos a discutir aquí. Cuando Cristo dice, y ustedes no quieren, ¿qué es lo que no querían hacer? ¿No? ¿Qué es lo que no estaban dispuestos a hacer? ¿Qué es lo que impedía, ¿no?, que creyeran realmente en Él? Cuando Cristo dice, es una voluntad indispuesta. Es una voluntad rebelde, ¿no? En el contexto hay más cosas que no vamos a discutir. Incluso hay un argumento en Juan 5 en donde señala la alabanza de los hombres, ¿no? El hecho de que querían quedarse bien con los demás, el hecho de que no estaban dispuestos a identificarse abiertamente con Él por pura vergüenza, etcétera, etcétera. Pero sigo diciéndolo. Cristo dice, el problema radica en la falta de voluntad. Y luego les dice, si ustedes hubieran creído las Escrituras, me habrían recibido, ¿no? Lo dice al final del argumento en Juan 5, ¿no pensáis que yo os tengo que acusar delante del Padre? ¿A quién nos acusa? Moisés, en quien vosotros esperáis, hablando de las Escrituras del Antiguo Testamento, comenzando con el Pentateuco, con Moisés, los primeros 5 libros de la Biblia. Si vosotros creyeseis a Moisés, creeríais en mí, porque de mí escribió Moisés. Y si sus escritos no creéis, ¿cómo van a creer entonces mis palabras? ¿No? Entonces rechazaban todo el asunto. Y esta acusación es gravísima, porque de esto de creer las Escrituras del Antiguo Testamento se jactaban constantemente estos mismos judíos. Entonces, ahora vamos al Evangelio según Mateo, en donde estábamos, pero ahora vamos al capítulo 11, por favor. Y cuando Cristo dice, ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida, ¿no? Ahora vamos a dedicar el tiempo que nos resta, terminó la introducción, y vamos a dedicar el tiempo que nos resta a discutir lo que esto significa. Lo que nos interesa en relación con estos 3 oficios de nuestro Señor Jesús, ¿no?, es el por qué los seres humanos en su condición caída, rebelde, ¿no?, pecaminosa, se niegan a creer verdaderamente en Cristo. La pregunta sigue siendo el por qué. ¿Por qué esto? ¿No? Ahora, vamos a dar lectura. Ya encontraron el texto en el Evangelio según Mateo. Seguimos aquí en su capítulo 11. Y viene al final de un tema que no vamos a discutir. Viene este comentario. Y en el 27.
Todas las cosas me son entregadas de mi Padre. Nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Esto es el comentario final de un gran tema sobre el mismo asunto de la incredulidad humana y cómo es tan solo la obra de Dios que puede abrir los ojos de quien sea, revelando la verdad, ¿no? Acerca de la verdadera obra salvadora y persona de Cristo. Y después de terminar este comentario, presenta el argumento que conocemos, que hemos visto muchas veces. En el versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Aquí lo tenemos en el pizarrón, venid a mí. Hay una triple invitación aquí, venid a mí. Luego, en 29, llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es esto? Llevad mi yugo, ¿no? Es una invitación. Y luego, por último, la tercera invitación, algunos lo convierten en mandamientos, órdenes. Aprended de mí, que soy manso, humilde de corazón, hallaréis descanso para vuestras almas. Y luego el comentario, mi yugo es fácil, mi carga ligera. ¿No? Pero todo esto en relación con qué. Ustedes no quieren venir a mí. Y aquí la invitación, vengan a mí, venid a mí. Ahora rápido. Muchísima gente nunca vendrá a Cristo. No vamos a discutir los porcentajes. En nuestro querido México es la gran mayoría de la gente, más que la mayoría. No vendrán nunca a nuestro Señor Jesús. Y esto debido a lo que vamos a discutir en parte, debido a que no entiendan de qué se trata todo este asunto. ¿No? Si les fuéramos a preguntar a muchas de estas personas por qué no vienen a Cristo, nos daríamos cuenta al escuchar sus respuestas, desde un principio no entiendan lo que significa venir a Cristo. Venir a Cristo no significa simplemente venir a la iglesia. Obviamente no. Menos venir al bautismo. Mucha gente, ¿no? En un contexto religioso piensa que venir a Cristo es venir a la iglesia, venir al bautismo, o venir en el contexto de la iglesia católica romana, venir a la misa, ¿no? Pero no, eso no es lo que significa venir a Cristo. Lo que significa venir a Cristo es lo que vamos a discutir aquí, porque está vinculado directamente con sus tres oficios, ¿no? Como Maestro, Salvador y Señor. Pero venir a Cristo entonces, escuchan, no significa asistir a alguna ceremonia religiosa, algún rito, como el bautismo, la cena del Señor o la misa católica. No, venir a Cristo, hay que decir esto, no es un movimiento físico. Eso es un tema en tantas iglesias en donde terminan el culto, llaman a los que están congregados ahí, hay un llamamiento a que se levantan y pasan al frente del templo y muchas veces se ponen de rodillas y ahí se ponen a orar como si venir a Cristo consistiera de moverse físicamente de sus sillas, pasar al frente del templo, tomar la mano del pastor, algún obrero, algún evangelista y hacer algo físico. Repetir una oración prefabricada o algo por el estilo. Esto no es lo que significa venir a Cristo. Las personas que fueron invitadas a venir a Cristo en nuestro texto en Mateo 11 estaban físicamente presentes frente a Él. No se refiere a algo físico. No sé si me explico. Venir a Cristo significa creer en Cristo. Pero ¿qué significa creer en Cristo? Lo que vamos a ver aquí es creer en Cristo, vean, como nuestro Salvador, ¿no? Creer en Cristo como nuestro Maestro,
Creer en Cristo como nuestro Señor. Y es un gran tema, ¿no? Las palabras que podríamos poner aquí, creer sus enseñanzas, ¿no? Confiar en su obra salvadora y entregarnos, creer, confiar, entregarse, esas palabras que siempre usamos para explicar la verdadera fe, la fe salvadora, ¿no? Cristo lo pinta como venir a mí, a la persona de Cristo. Bien, aprender de mí, aprender de quién? Directamente de Cristo. Y luego, llevad ¿cuál yugo? Mi yugo, ¿no? El yugo de Cristo. Venid, llevad, aprended. Estas tres palabras, ¿no? Son importantísimas para entender este tema. Porque estas palabras se refieren a sus oficios como profeta, sacerdote y rey. Ahora, lo que vamos a hacer aquí es explicar esto, ¿no? Es algo importantísimo lo que vamos a discutir aquí en el tiempo que nos resta. Y vamos por partes, ¿no? Comenzamos con la necesidad de venir a Cristo, acudir a Cristo como nuestro Maestro. Estamos contestando la pregunta de por qué la gran mayoría de las personas van a vivir y morir, aún muchos de ellos habiendo escuchado de Cristo, y nunca vendrán a Él. El porqué de esto, ¿no? Y el por qué los judíos, ¿cómo es que se les ocurrieron a estos, los líderes y el pueblo judío, atacar a Cristo? Precisamente en relación con estos puntos, burlarse de Cristo, ¿no? Mofarse de Cristo, rechazar en la forma más fuerte posible, rechazar a Cristo en estos tres sentidos. Es otra de las grandes pruebas de que no hay, para saber si la Biblia es la palabra de Dios, hay que leerla y nada más. Las cosas narradas aquí coinciden en una armonía perfecta, ¿no? El argumento que estamos señalando aquí, el profeta profetizado en el Antiguo Testamento es el Maestro, nuestro Señor Jesús, el que dice, al venir a mí tienen que aprender. Yo soy el Maestro, ustedes tienen que aprender de mí. Lo mismo, yo soy el Salvador, en el Antiguo Testamento el sacerdote, y ustedes que vienen a mí, tienen que venir a mí como su Salvador, ¿no? Y lo mismo, el oficio de rey, Señor, su señorío, tienen que llevar mi yugo de señorío, ¿no? Al venir a mí, eso es lo que tienen que hacer. ¿No? Pero, ¿por qué no lo hace la gente? Ahora vamos a discutirlo. Y vamos por partes. El tema es muy sencillo, aunque vamos a ver, hay profundidades en esto. Entonces, primero, tenemos que venir a Cristo como maestro o profeta, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué significan esas palabras? Significan algo extraordinario, ¿no? Porque los únicos que vienen a Cristo como maestro son todos aquellos que están conscientes de su gran necesidad de ser enseñados. Este tema es extraordinario. Nosotros no podríamos saber nada acerca de nuestra vida, nuestro origen, nuestro destino, nuestra existencia. La prueba más grande de la existencia de Dios es la existencia del hombre. Hoy en la mañana mandé otro de estos videos de un grupo de médicos científicos que se pusieron a analizar el proceso a través del cual el cuerpo humano que necesita cada célula, son trillones, el número probablemente de estrellas en el universo coincide al número de células en tu cuerpo, en el cuerpo de cada ser humano, y cada célula necesita agua y oxígeno, ¿no? Como dos elementos los más básicos. Y se pusieron a analizar estos médicos cómo es que la sangre no transporta agua ni oxígeno por sí sola. Es un proceso extraordinario
que comienza con el sistema de respiración en tu cuerpo, el milagro que sucede en tus pulmones, una serie de reacciones químicas, físicas, biológicas, que conviertan el agua que tomas y aquí el aire que estás respirando en algo que tu cuerpo puede transportar por el sistema circulatorio, llegando al nivel de cada uno de estas trillones de células, cada una de las cuales depende de agua y oxígeno para sobrevivir. Y luego es increíble, ¿no? Todos los cambios físicos que tienen que suceder en los pulmones y en la sangre misma, en la composición química del agua, en la composición química del oxígeno. Y el argumento, todo esto de pura casualidad sucedió. Cuando las células en tus pulmones, en donde comienza este proceso, dependen del agua y el oxígeno para sobrevivir. ¿Cuál fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿O no fue creado la gallina reproduciendo huevos? El tema de complejidad irreducible, no puedes negar la complejidad que hay en cada aspecto de tu cuerpo. De tal modo que si una sola cosa sale fuera de los límites preprogramados por su diseñador, por su creador, se descompone todo el organismo. Pero ¿cuál es el punto de este argumento? Lo que estamos diciendo. Nosotros necesitamos enseñanza, ¿no? Y no estamos hablando de enseñanza en cuestiones médicas, biológicas, físicas, así. No, estamos hablando de quién nos hizo y por qué nos hizo, ¿no? ¿Y por qué nos encontramos aquí con el don de la vida, el misterio de nuestra propia existencia? ¿Quién tomó la decisión de darnos el don de la vida? Y hay grandes multitudes de personas que no quieren reconocer su propia ignorancia, su propia necedad, su propia falta de entendimiento. Y en esta gran muchedumbre de personas encontramos tantas personas que no van a acudir nunca a Dios, no van a acudir nunca a Cristo, no van a buscar al Maestro Divino, porque creen que no necesitan ser enseñados. Ya saben, son personas que dicen entender, que dicen comprender. Cuando Cristo habló de esto en el contexto, dijo, estas cosas las hayas escondido de los sabios y los entendidos y las hayas revelado a los niños. Este comentario es previo a lo que estábamos viendo aquí en la invitación. ¿Quiénes son estos sabios? ¿Quiénes son estos entendidos? Dice Cristo, de estas personas que pretenden ser sabias, entendidas, has escondido. ¿Cuáles cosas? Las cosas más importantes, ¿no? Por su soberbia, por su orgullo, creen que ya saben. No saben nada. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Mas es un tema extraordinario, lo van a escuchar con Mark. El libro de Proverbios, esta miniserie, habla constantemente de sabios y entendidos y necios. Las características, hay una larga lista de personas calificadas como necias en la palabra de Dios. Insensatos, dice la versión antigua. Los insensatos, los necios, desprecian la sabiduría. Desprecian la enseñanza. Son estas personas que pretenden saberlo todo. Estas personas, este es el mundo en que vivimos, con las redes sociales, con el internet. El mundo entero piensa que tiene la razón en casi todo, cuando no saben, en lo más importante, no saben absolutamente nada. Dios mismo dice, destruiré la sabiduría de los sabios. En el Nuevo Testamento, desecharé. Vean, ¿Dios va a desechar el entendimiento de los supuestos entendidos? Sí. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo. Para Dios, estas personas que pretenden saberlo todo, enloquecidas, necias, estúpidas, ¿no? En el argumento aquí,
¿Qué es lo que estamos diciendo? ¿Entienden estas personas el propósito de su propia vida? ¿Realmente nos pueden explicar el origen de la vida? ¿Saben el porqué de la muerte? ¿Comprenden la distinción entre el bien y el mal? ¿No? Están muchas de esas personas reclamando en un contexto socioeconómico político, reclamando y gritando constantemente a favor de una justicia de la cual no saben nada, absolutamente nada. ¿Quién puede explicar el propósito de nuestra existencia? ¿Algún sabio? ¿Algún entendido? ¿Quién nos puede decir, esta es la causa del sufrimiento, el dolor y la muerte? ¿Quién nos puede explicar el origen? ¿No? El misterio de la vida, el origen de todas esas cosas. ¿Quién nos puede explicar el destino? El destino de todas esas cosas, ¿no? La respuesta, ningún ser humano. No, y los científicos están engañándose a sí mismos. Comienzan con todos los elementos preexistentes, todo lo necesario, material, espacio, energía, los ingredientes, las así llamadas leyes de la naturaleza, todo preexistente para supuestamente explicar el origen. No han explicado el origen de nada. Pero ahora vuelvo a decirlo. Estas personas necias, ¿no?, que no vendrán a Cristo, ni siquiera son capaces de hacer las preguntas. Ni siquiera son capaces de plantear las preguntas. ¿Por qué? Al plantear las preguntas correctamente, se verán obligadas a confesar que no entienden, que no saben. Ahora, a lo largo de la Biblia, este es el argumento. Escuchen el argumento. El Dios que nos hizo, es la fuente, ¿no?, de todas las respuestas. Él mismo, en sí mismo, Él es la respuesta. Pero en el Nuevo Testamento encontramos que Cristo, ¿no?, es la fuente de toda sabiduría. En Colosenses el texto dice, todos los tesoros de sabiduría y conocimiento se encuentran ¿en quién? En esta persona, en el profeta, en el maestro divino. Se encuentran todos los tesoros del verdadero conocimiento, de la verdadera sabiduría. Sí, Cristo lo dijo constantemente, e incluso llegó al punto de plantearlo en una forma tan fuerte, diciendo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, jamás entraréis en el reino de los cielos. Así lo planteó Cristo, es el mismo tema, es el mismo argumento. ¿Qué quiere decir? Humillarnos como niños. ¿Por qué dijo, si no se vuelven como niños, no van a entrar jamás al reino de Dios? ¿Qué quiere decir volvernos como niños? ¿No? Humillarnos como niños, es lo que estamos diciendo. Renunciar nuestras ideas, ¿no? Incluso los niños en gran medida no tienen ideas, ¿no? Renunciar nuestras opiniones. Los niños en muchísimos puntos ni siquiera tienen opiniones, ¿no? Pero nosotros somos las personas, ¿no?, que tienen que humillarse. La palabra niños quiere decir ponernos al lugar de un niño, de un pequeño, dispuesto a ser enseñado, dispuesto a escuchar, dispuesto a recibir la información, dispuesto a aprender del maestro. Pero lo vuelvo a decir, esto significa poner a un lado tus prejuicios, tus ideas, tus opiniones, reconocer tu necesidad de ser enseñado, comenzar de cero. En cero, comenzar como un pequeño que no sabe nada, ¿no? El oficio de nuestro Señor Jesús, profeta, maestro, ¿no? En el Antiguo Testamento el profeta hablaba de Dios como portavoz de Dios, con la autoridad de Dios, como representante de Dios, bajo inspiración directa de Dios hablaban los profetas, profetizaban, dando bajo inspiración divina
mucha información, comunicando su palabra, comunicando sus mandamientos, enseñando su voluntad, vean, advirtiendo, corrigiendo, señalando de antemano incluso eventos futuros, el oficio profético. El profeta que encontramos tantas veces en el Antiguo Testamento hacía todo esto y más. Pero todos aquellos profetas apuntaban al profeta divino, ¿no? Prefiguraban, apuntaban hacia nuestro Señor Jesús, ¿no? La palabra de Dios encarnada, la palabra de Dios comunicada, la palabra de Dios revelada. Y es un tremendo argumento lo que estamos señalando aquí, que se encuentra, si están en el Evangelio según Juan, buscan, vean aquí mismo, vamos rápido al capítulo 8 del Evangelio según Juan. Vamos a dar lectura a un comentario. De la boca de este profeta sale este comentario. En 8:32 dice, conoceréis la verdad acerca de todo, como vamos a ver, y la verdad os hará libres. ¿No? ¿Qué es esto? Sin la verdad revelada por este profeta, no podemos librarnos. ¿De qué? Comenzando desde un principio, librarnos de nuestros pecados, pero librarnos de nuestra ignorancia. Este profeta vino a revelarnos todo lo importante, pero el problema sigue siendo, vean, vamos a brincar hasta el 45, y porque yo os digo la verdad, por eso no me creen, no me quieren creer, ¿no? El que dice yo he venido a revelar la verdad y ustedes no se van a librar nunca de su ignorancia, de su pecado, de su culpa, sin esta verdad, pero no quieren creer, no quieren aceptar, no quieren creer la verdad que les estoy diciendo. Este es el mismo punto con el cual empezamos. Venir a Cristo significa acudir directamente a Él como nuestro maestro, nuestro profeta, el que Dios envió para revelarnos toda la verdad y arrepentirnos de todo lo que habíamos creído o supuestamente entendido antes. El tema es extraordinario. Y esto es lo que sucede. Todos los creyentes son convertidos en discípulos del maestro. La palabra discipulado, ¿no? Que es la causa de tanta controversia. En la gran comisión hay que hacer, ¿qué es lo que dice? La obra evangelística, discípulos. ¿Quiénes son los discípulos? ¿Seguidores de Cristo? Sí, pero seguidores de Cristo que desde un principio se sujetan a un proceso de aprendizaje que comienza con su entendimiento del Evangelio. Pero este proceso de aprendizaje continúa hasta el último día de su vida en este mundo. Es un proceso constante, continuo, en donde nuestro entendimiento, nuestra sabiduría, nuestras ideas no cuentan. Porque este profeta vino a enseñarnos todo. Es un gran tema que no vamos a ver tantos textos, en donde Cristo dice al final de su ministerio público que había revelado la verdad acerca de todas esas cosas. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca del hombre, la verdad acerca del pecado humano, la verdad acerca del único camino de salvación, la verdad acerca de la vida, la verdad acerca de la muerte, la verdad acerca del propósito de la vida, que vino a revelar todo esto. Y si fuéramos a comenzar a dar la lista, tendríamos que incluir cuántas cosas. Encontramos todas estas cosas en la enseñanza de Cristo. Nos enseña acerca de la vida, el matrimonio, la familia, los hijos, la moralidad, la conducta, el bien, el mal, el pecado. Las definiciones que Cristo dio de la palabra pecado son las más profundas posibles. Las explicaciones que dio acerca de la obediencia, ¿qué significa obedecer a Dios? Las definiciones y explicaciones son las más profundas posibles. Nos enseñó la verdad acerca del arrepentimiento, la autonegación, los ídolos del corazón,
los deseos y anhelos pecaminosos que controlan, esclavizando a cada persona no arrepentida. Nos enseñó acerca de las prioridades en la vida, la mayordomía, en la fórmula buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. La prioridad número uno es esta relación con Dios, el reino de Dios, la justicia de Dios y sus enseñanzas acerca del amor fraternal, el amor para con Dios, el amor para con los no creyentes, el amor y el odio. Es un tema extraordinario. Amar la justicia y aborrecer la maldad, la enseñanza, tan solo en el Sermón del Monte es increíble la enseñanza, sin hablar del evangelismo, de la gran necesidad de comunicar estas verdades a las demás personas que nos rodean. El punto: los inconversos no vienen a Cristo por lo que acabamos de escuchar. No acuden a Cristo, no vienen a Cristo, no creen en Cristo, como los judíos en aquel entonces. Se ofendían cuántas veces frente a su enseñanza. Hay una secuencia en el Evangelio según Juan, desde que él dijo tal o cual cosa, normalmente en relación con el pecado, el infierno, el juicio, desde que dijo, dura es esta palabra, ¿quién la puede recibir? Y grandes multitudes se echaban para atrás. Se ofendieron, se escandalizaron por su indisposición. No querían ser enseñados, ni por su Creador, ni por la segunda persona de la divinidad, ¿no? Nuestro Señor Jesús, Dios encarnado. No querían ser enseñados por el gran Maestro, por aquel que había dado tantas evidencias, tantas pruebas contundentes, milagros indiscutibles. Después de la resurrección de Lázaro de la tumba, hicieron un complot. Se juntaron los líderes de los judíos para matar a Lázaro, ¿no? Para planear el asesinato, la muerte de Lázaro, ¿no? Que ya había fallecido 4 días en la tumba. Cristo resucitó a Lázaro y los líderes están indispuestos a aceptar. ¿Quién puede discutir frente a una persona resucitada de la tumba? Estas personas están indispuestas, ¿no? Tan solo pensaban, ¿cómo vamos a acabar con Lázaro? ¿Cómo vamos a volver a matar a Lázaro? ¿Cómo? Y así el asunto. Esto es el punto. Lo que dijo Cristo, ustedes no quieren venir, no quieren ser mis discípulos, no quieren aprender de mí, ¿no? La invitación, ¿no? Aprendan de mí, hay que aprender de alguien, ¿no? El mundo prefiere aprender de todos, menos su Creador. Ahora, en una forma más de síntesis, ahora vamos a discutir los 2 puntos que faltan aquí. Y en este tema de acudir a Cristo como nuestro sacerdote o salvador, ¿no? Hay muchísimas cosas aquí. Vuelvan a leer en Mateo, en su capítulo 11. Vuelvan conmigo a este capítulo 11 de Mateo. Cuando dice, venid a mí, los que estáis, es el versículo 28, trabajados, se traduce cansados y cargados, y yo os haré descansar, ¿no? Ahora, ¿qué es esto? Lo vamos a discutir un poco. En este punto, ¿no? Hay cosas que mucha gente nunca ha entendido. Comenzando con, en el Antiguo Testamento, el oficio sacerdotal, ¿no? ¿Qué significa la palabra sacerdote? ¿Qué es lo que debemos entender de esta palabra sacerdote? La Biblia nos explica a detalle lo que esto significa. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres. Pero ¿cómo un mediador entre Dios y los hombres? En el libro de Hebreos, no vamos a ver los textos, dice que el sacerdote
desempeña el papel de ofrecer sacrificios por los pecados y a la vez intercede por los pecadores. Su función es de hacer sacrificio por los pecados, reconciliando a los hombres con Dios, haciendo expiación por los pecados de ellos, ¿no? Con el fin de ¿qué? De que sean aceptados, reconciliados, con el fin de que sus personas sean recibidas por Dios. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Ahora, rápido, es el tema de la Biblia. La Biblia comienza con el pecado, la causa de todos los problemas de la raza humana. Tuve la oportunidad de hablar con muchas personas en nuestro viaje a Washington. Un día me tocó ahí caminando con más de 40 grados, ¿no? De calor. Y volteé, venía a mi lado un sacerdote católico que había participado en uno de los eventos. Me volteo y le agarro y le pregunto, porque traía, ¿no? su uniforme, y le preguntaba si era sacerdote. Sí, soy sacerdote. Entonces, se me ocurrió preguntarle, ¿qué piensa usted que es el problema más grave en el mundo como sacerdote? Esa fue mi pregunta. ¿Saben ustedes lo que me dijo? Me dijo, la vida, life. Eso es un modismo que se usa en inglés. Se estaba refiriendo al tema del aborto. Life, ¿no? Es un modismo en inglés. Si te identificas como los que apoyan la vida, eso quiere decir que estás en contra del aborto. Y yo dije, ¿qué? Y comencé a hablarle de tú. ¿Qué me dijiste? ¿Tú, sacerdote? ¿Se te hace que la vida es el tema más importante? Y de inmediato, sí. Yo dije, bueno, aquí estamos ya en desacuerdo. Y yo le dije, el problema más grande es el pecado. Todo es el aborto, ¿no? Este es un pecado. Es uno de 10 pecados señalados en los 10 mandamientos. Es tan solo un pecado entre 10 pecados. Y esto es el punto aquí, ¿no? El problema, cada persona es rebelde, somos pecadores, rebeldes, obstinados, esclavizados por un sinnúmero de pecados. Esto es la realidad, ese es el problema, ¿no?, mayor en el mundo, porque el pecado siempre trae consecuencias temporales desde un principio, consecuencias emocionales, consecuencias psicológicas y aún consecuencias físicas. El pecado es lo que trajo la muerte. Y él estaba preocupado por la vida, pero ¿qué es lo que trajo la muerte? Es el pecado. ¿Por qué estas personas se dedican sistemáticamente a matar en el primer mundo millones de pequeños cada año, ¿no? Eso es su pecado, ¿no? Y el pecado trae consecuencias. Comenzando con las relaciones humanas, la familia, el matrimonio, padres, hijos, la sociedad, el gobierno, los ciudadanos, las consecuencias del pecado. De esto estamos hablando constantemente. Al quejarnos de la corrupción, de lo que sea, en cualquier gobierno, en cualquier país, estamos hablando del pecado, que es la violación de los mandamientos de Dios. ¿Alguien se atrevería a decir que no hay consecuencias de los robos, ¿no?, del adulterio, de la infidelidad, de las mentiras, del homicidio, de la codicia, envidia? Haz tu lista. No hay consecuencias. Consecuencias de no amar a Dios y no amar al prójimo por todos lados. Las consecuencias, es tan fácil verlas. De igual manera, en todas las formas, ¿no?, religiosas, la adoración de dioses falsos, las religiones falsas, la idolatría, la hipocresía, millones y millones y millones de personas que toman el nombre de Dios en vano,
que adoran, pretenden adorar a Dios a través de ídolos. Su rebeldía, lo que Dios mismo prohíbe, a esto se dedican en su religión. Y ese pecado termina creando el concepto de un Dios, ¿no?, pecaminoso, de un Dios corrupto. La religión popular en este país enseña que tú puedes sobornar a Dios, que tú puedes comprar tu salvación, que Dios acepta sobornos. Sí, de eso se tratan las indulgencias, de eso se trata la misa católica. La hipocresía, la falsedad, la rebeldía, las consecuencias. Si Dios puede ser sobornado, si Dios es corrupto, entonces en todos los niveles de la sociedad, comenzando con los pobres en la calle, hasta cualquier funcionario de gobierno, a nivel local, a nivel federal, lo que sea, consecuencias. Pero esto es lo de menos, porque las consecuencias mayores, nuestra relación con Dios. El pecado nos separa de Dios. El pecado nos separa de las bendiciones de Dios, del amor de Dios, y nos convierte en sus enemigos. Nos convierte en enemigos de nuestro Creador, al grado en que nos da miedo acercarnos a Dios. Hay tantas personas, nosotros lo vivimos aquí, en cualquier lugar en donde se predica la palabra de Dios, hay personas que vienen y se van una sola vez, les dio miedo lo que escucharon, la enseñanza, ¿no?, del Maestro Divino, de su palabra, de su boca. En vez de aprender de Él, no, les da miedo. Miedo de acercarse a Dios. Les da vergüenza. Se sientan mal. Hay remordimiento, ¿no?, convicción de pecado en su conciencia. Y en vez de acercarse a Dios, salen huyendo de Dios. El pecado hace esto. Nos conduce a escondernos de Dios, a olvidarnos de Dios, a hacer caso omiso de Dios y buscar la felicidad en el pecado, en las cosas mundanas, ¿no? Y la gente que pretende vivir sin Dios no tiene otras opciones aquí, ¿no? Tienen que hacerse felices en su pecado, pero eso no es posible. Eso es imposible. Porque lo que buscan en el pecado, la felicidad, termina siempre dolor, sufrimiento, miseria y muerte. No hemos dejado el tema aquí. ¿Por qué la Biblia habla de la necesidad de un sacerdote? Alguien que puede interceder entre nosotros y Dios. Alguien que puede hacer algo para tratar con ¿cuál problema? El problema de nuestro pecado. Por naturaleza, el pecado no nos permite conocer a Dios, nos impide entender las cosas más importantes en la vida. El pecado nos deja ciegos, ¿no? El pecado nos endurece en contra de nuestro Creador y el pecado nos da miedo. A fin de cuentas, es miedo. Miedo del futuro. ¿Cuánto más? Miedo de la muerte. Las consecuencias más graves de todo este asunto del pecado humano, la ira de Dios, el juicio de Dios, la justicia de Dios efectuada en contra nuestra. Las consecuencias más graves del pecado humano, la separación eterna de Dios. Este es el asunto, rápido, ¿no? Hay que decirlo. El dilema en que se encuentra cada persona es cómo pueden ser aceptadas, cómo pueden ser perdonadas, cómo pueden librarse del castigo eterno de sus propios pecados, cómo puede un Dios santo y justo pasar por alto sus pecados. ¿Cómo pueden ser perdonados sus pecados? La respuesta, nuestro Señor Jesús, Dios mismo, en su encarnación, vino desde el cielo. No para hacer un sacrificio por el pecado, sino a convertirse Él mismo
en el sacrificio, ¿no? Sufriendo en su muerte por los pecados de todos los que creen en Él. Vino para ofrecer un sacrificio por nuestros pecados, ofreciéndose a sí mismo en nuestro lugar. Hay cantidad de textos que hablan de este asunto. El tiempo se nos está yendo y por eso no vamos a detenernos a leer una larga lista de textos. Basta con un texto que voy a leer aquí de Hebreos. Escuchen lo que dice este texto. Dice que Cristo puede salvar eternamente a todos los que por Él se acuden a Dios. ¿Qué es esto? Venir a Dios. Él puede salvar eternamente todos los que se acercan a Dios, acuden a Dios por medio de Él. ¿Cómo es que lo puede hacer? Viviendo siempre para interceder por ellos. Y Él, en contraste con los sacerdotes y el sacerdocio bajo la ley mosaica, Él no necesita hacer cada día ofrendas, ¿no?, por el pecado, sacrificios por los pecados. No, porque esto lo hizo una sola vez, dice el texto, ofreciéndose a sí mismo en la cruz del Calvario. Una sola vez lo hizo, ¿no? Y con esto hizo perfecto para siempre todos los que acuden a Él. Estoy citando este texto tan conocido, la última parte del capítulo 7 de Hebreos es el texto. Y el punto es extraordinario. Cristo, ¿no?, es el único que nos puede librar de nuestros pecados. Puesto que Él murió ofreciéndose a sí mismo en lugar de cada creyente, haciéndose responsable por los pecados, todos los pecados cometidos por todos los creyentes, se hizo responsable de tal modo que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El hombre se refiere a su naturaleza humana, ¿no? En su encarnación, sin dejar de ser Dios, se hizo hombre y ofreció un sacrificio de valor incalculable. Este sacerdote es el único, ya no hay más. Incluso Hebreos argumenta constantemente acerca de que no hay más sacerdotes. El único, cantábamos, yo soy el camino, yo soy la verdad, ¿no? Yo soy la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. No hay más sacerdotes, no hay más ofrendas por el pecado, no. Todo esto se acabó. No, esto habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre. Está sentado, lo que Cristo dijo al sumo sacerdote, sentado a la diestra de Dios, esperando lo que resta hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. Los santificados en el texto que estoy citando de Hebreos 10 son todos los creyentes. Santificados quiere decir separados, no apartados, consagrados a Dios, convertidos en su pueblo, redimido, salvado, perdonado. Y tan solo Cristo puede hacer esto. Tan solo Cristo lo hizo con su sacrificio. Y todo la pretensión de la iglesia que domina en este país de que tienen sacerdotes, ninguno de estas personas es un sacerdote. Ya no hay sacerdotes. No están autorizados por Dios para interceder a favor de nadie. No pueden perdonar los pecados de nadie. Es un engaño total, es una farsa, es un gran negocio. Ninguno de ellos tiene acceso directo a Dios. Ninguno de ellos tiene el derecho de perdonar el pecado. Ninguno de ellos puede interceder con autoridad y con poder ante el Padre Celestial. No, absolutamente no. ¿Y los judíos? Al escuchar, no vamos a repasar los textos, la enseñanza pública de Cristo sobre lo que estamos diciendo, ¿no? Sobre su oficio sacerdotal,
como el único Salvador, el que dijo, venid a mí, ¿no? ¿Qué es esto? Hay que confiar tan solo en mí. Yo soy la única persona cuyos méritos, cuya obra salvadora puede salvar, perdonar, reconciliar, justificar con el Padre Celestial. Cuando dice, hallaréis descanso para vuestras almas, ¿no? Esto es el descanso del perdón del pecado. Ese es el descanso del juicio divino. Y sin Cristo no hay paz. Así lo dijo Isaías, ¿no? Pero hay paz y descanso para todos los que acuden a Cristo, como sacerdote, como Salvador. El castigo de nuestra paz, lo hemos visto ya en esta miniserie en Isaías, el castigo para traer paz entre nosotros y Dios cayó sobre Él. Tan solo sobre Él. Y hay descanso de la culpa del pecado. Hay descanso de la condenación del pecado. Hay descanso de la esclavitud del pecado, ¿no? Hay más cosas aquí que no, el tiempo se nos ha ido. Ahora, por último, el día de hoy, estoy adelantándome. A estas alturas hay que entender lo que hemos estado viendo, ¿no? Los judíos que se dedicaban en forma sistemática a burlarse de Cristo como profeta y maestro, los judíos ¿qué es lo que pedían? Lo vimos al principio del sermón. Este tiene que descender de la cruz. En la cruz estaba ofreciendo el sacrificio. Él mismo se estaba entregando. La paga del pecado es muerte. Se entregó a morir en lugar de cada creyente. Y le pedían que no muriera, que no se entregara más, que se bajara a la cruz, ¿no? Incluso burlándose de su reclamo de ser el único Salvador. Dice, si a lo mejor el Padre le pudiera librar, si a de veras el Padre lo quiere. Burlándose, mojándose, ¿no? Negándose a venir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por casualidad? Pura casualidad, ¿no? Al azar todo esto sucedió. No, claro que no. Cristo estaba cumpliendo con todas las profecías. Y al cumplir en la cruz del Calvario con la obra salvadora, ¿no? Invita a todos, venid a mí. Y la pregunta, ¿hemos acudido a Cristo? Los que estamos presentes aquí el día de hoy, ¿nosotros hemos acudido? ¿Estamos aprendiendo? ¿Somos sus discípulos? ¿Estamos siendo enseñados por Él? ¿Estamos aceptando todas sus enseñanzas? ¿Quién es el que habló más del infierno en la Biblia? Cristo mismo. ¿Quién es el que habló más sobre el pecado en la Biblia? Es Cristo mismo. ¿Quién es el que insistía constantemente en la necesidad de humillarnos y acudir a Él arrepentidos de nuestra sabiduría y su puesto entendimiento, sometiendo nuestra mente a su palabra? Es el mismo Cristo. Hemos venido a Cristo como nuestro Salvador. Y este asunto es extraordinario. Acudir a Cristo como Salvador es confiar tan solo en Él. Por eso estamos diciendo no a los supuestos sacerdotes, no a los que pretenden ser capaces de perdonar el pecado. No, tan solo Cristo puede hacer esto. Y la confianza en cualquier cosa, cualquier persona que no sea Cristo, es fatal. No van a tener vida, dice. Si no vienen a mí, no van a recibir vida eterna. No hay vida eterna, sino tan solo condenación. Todas las personas que no acuden a Cristo van a morir en sus pecados y van a ser condenadas, justamente condenadas por su propia culpa. Ahora, por último, llegamos a este asunto de esto del rey payaso, ¿no? Esto de la corona de espinos, todo esto de salve rey, ¿qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué se estaban burlando? ¿No? Cuando lo plantea Cristo en Juan dice, llevad mi yugo. ¿El yugo de qué?
el yugo, ¿no? Es un símbolo de submisión. El yugo es lo que colocan sobre el cuello del animal en el campo, los bueyes, como el instrumento que logra su submisión y su obediencia. Y Cristo invita a todos los que están cargados, ¿no?, a someterse a su yugo. Ahora, este tema es más profundo de lo que vamos a comentar el día de hoy para terminar el sermón, pero hay que dividirlo en dos puntos. Primero, cuando Cristo habla de mi yugo, en nuestro texto en Mateo, dice que el yugo que Él nos ofrece no es el yugo bajo el cual los judíos andaban. Los judíos estaban bajo el yugo de la ley. Servidumbre a la ley, dice Gálatas, ¿no? Sujetos a obedecer la ley mosaica. Y el tema es extraordinario, ¿por qué? Porque esto es exactamente lo que sucede con una muchedumbre de personas religiosas que buscan la salvación por sus propias obras. Son personas que andan bajo la obligación de obedecer a Dios y así comprar, así asegurar su propia salvación. Pero estas personas, vean, ese es un tema extraordinario. ¿La salvación por medio de sus obras? Sí. ¿La salvación por medio de sus propios esfuerzos? Sí. Este yugo es imposible. Estas personas nunca encuentran descanso, nunca encuentran alivio, ni siquiera, porque están obligados, según la ley de Moisés, a guardar no uno, dos o tres de los mandamientos, sino toda la ley, amando a Dios cada momento, cada segundo, cada instante, y a su prójimo como a sí mismos. Y en el momento en que no están en forma activa amando a Dios y al prójimo, están pecando. Esta definición nunca la van a dar en sus religiones. No, la van a pintar en términos de lo que señalábamos al principio. Ustedes con acudir a la iglesia, ustedes que cumplan con el bautismo o con la misa, o con la cena del Señor o alguna obra de justicia propia, se pueden salvar así. No, esto no es así. Esas personas confían en una justicia siempre comparativa, se comparan con los demás y concluyen que no son como los peores, entonces están bien. Su justicia es comparativa y siempre negativa. ¿Qué es esto? Yo no soy ladrón. ¿De veras siempre has dado lo que Dios exige que has de dar a tu prójimo? No eres ladrón, no le has robado tu tiempo, tus talentos, ¿no?, tus posesiones, ¿no?, tu mayordomía. No le has robado nunca a tu prójimo. No soy homicida. Y la palabra de Dios dice: el que aborrece, el que no ama sino aborrece a su prójimo es homicida, es culpable de homicidio. No, yo no soy homicida, yo no soy ladrón. ¿A de veras? No. Y confían en una justicia negativa, parcial, a medias, que siempre es falsa. De labios me honran, su corazón lejos de mí. Así lo decía Jehová al pueblo judío a lo largo del Antiguo Testamento. Cristo citaba ese mismo texto, aplicándoselo a los judíos en aquel entonces, a los que se negaban a llevar su yugo. Y cuando dice Cristo, no, mi yugo es ligero, mi carga, no, lo mismo. Mi yugo fácil en la versión antigua, mi carga ligera. ¿Por qué dijo esto? Porque la salvación es por gracia. No es por obras. Este Salvador que nos invita a acudir y confiar tan solo en Él, hizo todo lo necesario para justificarnos, todo lo necesario para perdonar nuestros pecados pasados, presentes, futuros. Hizo toda la obra salvadora, ¿no? Puesto que nosotros no podemos hacer nada, entonces el yugo de Cristo es ligero.
Es fácil. Su vida perfecta es acreditada a nosotros por el Padre. Es como si Él hubiera vivido la vida perfecta que Dios exige de nosotros, porque eso es exactamente lo que hizo a favor de cada creyente. Y no estamos haciendo nada para ganar, merecer o comprar nuestra salvación. Esto no es posible. Si hubiera sido posible comprar, merecer o ganar la salvación, jamás habría venido Cristo. Jamás habría vivido una vida perfecta y jamás se habría entregado en la cruz del Calvario. Entonces, somos perdonados gratuitamente, por gracia, salvados, declarados libres de culpa y entregados el boleto al cielo por la obra de Cristo. Tantos textos enseñan lo que acabo de decir. Su yugo, fácil. Su carga, ligera. ¿No? Porque todo lo que hacemos en este asunto es motivado por amor, es motivado por gratitud. No es en términos de méritos, no es en términos de obras, no es para ganar, no es para asegurar. Las personas bajo la ley, bajo sus propias obras, nunca tienen seguridad, nunca tienen certidumbre, siempre están tratando de lograr lo que es imposible. Incluso la iglesia que domina en este país enseña, nadie puede tener seguridad nunca de haber hecho lo suficiente. Ahí están diciendo la verdad, porque están tratando de lograr una justicia, una perfección que nadie puede lograr, que tan solo Cristo logró en su oficio como el único Salvador. Entonces el tema termina, para concluir aquí, con algo más. Hay algo más en esto. Porque el yugo de Cristo se refiere a su señorío, se refiere a su oficio como rey, ¿no? Como Señor. La palabra 747 veces en el Nuevo Testamento, la palabra griega kurios, dueño soberano, rey soberano, Señor soberano. Y hay que acudir a Cristo como nuestro Señor, ¿no? Reconociendo su autoridad sobre nosotros, sometiéndonos a su señorío, su dominio, su poder, su derecho. ¿Y de qué estamos hablando aquí? Su derecho de controlar, dirigir y gobernar nuestras vidas. Y esto es la bomba, ¿no? Este es un tema extraordinariamente importante. He estado usando la palabra extraordinario porque tantas personas se les parece increíble. No, es algo verdaderamente extraordinario esto de recibir a Cristo como Señor, como Rey. Esto implica que un compromiso de lealtad con Él, entrega a Él, sumisión a Él. Incluso su yugo es el símbolo de lo que estamos diciendo. Es el compromiso de seguir a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Dios, como nuestro dueño. Y esto exige arrepentimiento. ¿Por qué arrepentimiento? Porque hasta que una persona se entrega a Cristo como Señor, esta persona pretende gobernar, controlar, dirigir su propia vida. El arrepentimiento comienza con la negación de uno mismo como dueño de sí mismo. La negación del yo, la negación del ego, la negación del egoísmo. ¿Qué es lo que vemos en un mundo fuera de control? Vemos por todos lados la gente cuya mente es controlada por sus propias opiniones. Nosotros lo hemos vivido con el fenómeno del mundial. Ni siquiera quisiéramos ver lo que hay en las redes sociales sobre tantos equipos, tantos países, tantos jugadores, en donde cada persona está siendo controlada por sus propias opiniones y prejuicios, a favor o en contra. Pero eso es lo de menos. La mente no arrepentida, no sumisa
al señorío de Cristo es controlada por las opiniones propias de cada quien y dominada por el amor propio, sus emociones centradas no en el amor para con Dios y el prójimo, sino en el amor propio. Y su voluntad dedicada a sus propios intereses, a sus intereses personales. Y el gran ídolo de su vida, su ego. Ante este ídolo todo el mundo se inclina, todo el mundo se somete, todo el mundo dispuesto a cometer cualquier pecado, a quebrantar todos los mandamientos de Dios, todo con el fin de satisfacer su ego. Su ego es un tiránico dictador que tiene control absoluto sobre sus vidas. Es una fuente interminable de ídolos en donde buscan satisfacción, autorrealización, en donde buscan autoestima y felicidad, todo para uno mismo. Ese es el mundo caído en que vivimos. Por eso la respuesta de aquel sacerdote, la vida, ¿me estás hablando del aborto? Estamos de acuerdo que el aborto es un pecado gravísimo, pero ¿me quieres decir que ese es el problema principal en el mundo? No es el pecado humano, no es el ego humano, no es la desobediencia, ¿no?, a la ley de Dios en todos sus mandamientos, ¿no? Y el pecado es que transgresión de la ley de Dios en ambos testamentos. Y me dijo, no, es tan solo el problema que a él le interesa, que es un gran negocio para su iglesia. No voy a decir más, ¿no? Yo estoy cuestionando hasta sus motivos al hablar así. Y luego me dijo que tiene un ministerio en San Antonio, Texas, en donde anda de cárcel o prisión federal, local. Es un tema muy complicado, los diferentes niveles, que anda dedicándose, ¿no?, a trabajar en las prisiones. Y se nos acabó el tiempo porque yo le iba a preguntar, ¿y a ellos les estás hablando del aborto? Oh, really? ¿Qué tipo de farsa? ¡Cuán absurdo!, ¿no? Escuchen, el pecado humano, ¿no?, es el dilema aquí. Centrado en el ego, en el yo. Sí. Y cuando dice Cristo, ustedes que acuden a mí, van a llevar mi yugo. ¿Qué es esto? De inmediato, yo soy manso. ¿Qué? Yo soy humilde de corazón. Y bajo mi yugo hallaréis descanso para vuestras almas. Vuestras almas. Pudiéramos discutir muchísimo el tema de sicarios, 500,000 de muertos en nuestro querido México en un lapso de 20 y tantos años. Pudiéramos discutir el tema del aborto. Lo que nos interesa son sus almas. ¿No? Eso es lo que cuenta aquí. Descanso para nuestras almas. Sí. Ahora, hay que concluir diciendo una lista de cosas. Al acudir a Cristo, al venir a Cristo, al aprender de Cristo, llevamos su yugo sobre nosotros. Y esto nos libra del yugo de nuestro ego. Esto nos libra del yugo de nuestro yo. Sí. Y lo que vamos encontrando, lo que vamos descubriendo es que su servicio, ¿no?, bajo su yugo, es placentero, es gozoso, nos proporciona propósito para vivir, nos proporciona razón de ser, nos explica el por qué fuimos creados, encontramos, ¿no?, el origen de nuestro ser, pero aún más allá de estas cosas, su yugo es fácil y su carga es ligera porque nos coloca en una relación de amor y amistad con Dios.
una relación en la cual Dios mismo, ¿no?, nos trata con su amor especial. Y este es un tema tan fuerte, este amor, como para entregar a Cristo en nuestro lugar, como si nos amáramos más a nosotros, como si nos amara más a nosotros que a su propio Hijo. El que vino a buscar y salvar lo que se había perdido, ¿no?, nos coloca en esta relación de amor y amistad con Dios, con nuestro Creador. ¿Qué tipo de descanso? ¿No? ¿Qué tipo de vida es esta? Y hay que decir ahora lo siguiente. Lo que hemos escuchado aquí es la respuesta a la pregunta con la cual comenzábamos a discutir este tema el día de hoy. ¿Qué es lo que preguntábamos? ¿Por qué los judíos actuaron de esta manera? ¿Por qué le rechazaron como maestro? ¿Por qué le rechazaron como salvador? ¿Por qué rechazaron a Cristo como su Señor? Y hemos encontrado la respuesta a estas preguntas. ¿Cuál es la respuesta? La que hemos estado viendo aquí. Muchísimas personas no vendrán a Cristo. Lo vuelvo a decir. ¿Por qué no vendrán a Cristo? Aquí estamos viéndolo. Simple y sencillamente porque no quieren dejar de controlar sus propias vidas. Piensan que el yugo de su ego, el ídolo de su corazón, su egoísmo y su soberbia, ¿no?, es más fácil que el yugo de Cristo. No quieran que Dios controle sus vidas. No. Piensan que venir a Cristo significaría perder sus vidas, cuando el mismo Cristo dijo, no, eso es lo que significa encontrar sus vidas. Estas personas no saben que el servicio de Cristo es verdadera libertad. No entienden la esclavitud en que se encuentran, la esclavitud al pecado. Esas personas no saben absolutamente nada del amor de Dios, la amistad de Dios, la comunión y el compañerismo con Dios. Son personas ajenas a todo esto. Dios, en el mejor de los casos, es una cosa, no es una persona. Sí. Entonces, la respuesta a la pregunta ¿por qué los hombres no quieren venir a Cristo? Lo que Cristo mismo dijo, ustedes no quieren venir. No quieren ser enseñados. No quieren ser dirigidos ni salvados por Él. No quieren ni siquiera ser salvados. No, ni les interesa la salvación. No, ni les interesa. Y con razón entonces Dios les va a decir en el día final, ustedes no querían nada de mí. No querían aprender, no querían ser salvados. No querían someterse nunca a mí. Entonces aléjense de mí para siempre. Y Dios mismo se va a deshacer de estas personas. Van a hacer lo que hemos estado escuchando en diferentes temas. Reprobadas por Dios. Rechazadas por Dios eternamente. Rechazadas por su Creador. Entonces, ahí está el asunto. Y en algún sentido, los judíos que se dedicaron, como lo vuelvo a decir, a rechazar a Cristo en sus tres oficios, estaban diciendo, ¿no? Lo que vemos en una de las parábolas, no queremos que éste reine sobre nosotros, no. Y Dios les va a decir, ok, no voy a reinar sobre ustedes. No. No. ¿O sí? ¿No vienen a tener vida? No. Entonces, la muerte eterna, la separación eterna de mí, es lo que van a recibir. Es lo que va a pasar. Y Dios se justifica. Dios
se justifica, lo vuelvo a decir, en su condenación de estas personas, ¿no? Dios será justificado, ¿no? Ahora vamos a concluir el día de hoy, habiendo dado una gran vuelta aquí, con este mismo asunto. Grandes multitudes que no vendrán. Lo hemos escuchado. No vienen ni vendrán. ¿Por qué no? Lo hemos escuchado, ¿no? Creen que están bien, tal como se encuentran, ¿no? O creen que no necesitan ni el perdón de sus pecados. No. O creen que, es increíble esto, cantidades de personas en un contexto en donde se predica la verdad, lo que creen es que vendrán en un futuro, pero ahora no. Vendrán el tema con Félix, el gobernador en Hechos, ¿no? ¿Qué es lo que dijo a Pablo? Te volveré a escuchar, te volveré a llamar para que me vuelvas a hablar de esto. ¿Pero qué dijo? En las versiones, cuando tenga tiempo, dijo, te voy a llamar. Las Biblias en inglés dicen, cuando sea conveniente, ¿no? Cuando sea más oportuno, ¿no? Lo voy a hacer. Nunca lo hizo Félix, ni estas personas tampoco. Se engañan creyendo que en un futuro lo harán, pero ahora no. No, ahora no. Porque no quieren dejar sus pecados ahora. No quieren arrepentirse del pecado ahora. No quieren entregarse a Cristo ahora. No, en un futuro quizás sí. Pero mientras tanto, no. Hay una muchedumbre de personas, no son más que sus prejuicios, no quieren reconocer que están equivocados en todo. No en parte, en todo equivocados. Su soberbia, sus prejuicios, no impidan que acudan a Cristo. Tienen prejuicios intelectuales, dicen, en contra del cristianismo. Tienen prejuicios, ¿no?, intelectuales en contra de algunas enseñanzas. ¿De quién? Prejuicios en contra de algunas enseñanzas del Maestro Divino. Están en su mente, están discutiendo en su contra. No están de acuerdo. ¿Con quién? O simplemente lo vuelvo a decir, escuchen ahora. No es que no quieran que Cristo controle sus vidas. Escuchen, no quieren que Cristo cambie sus vidas. No, ni control ni cambios en mi vida. Y por eso hay una muchedumbre de supuestas iglesias cristianas en todo el mundo que no predican nada sobre el pecado, nada sobre el arrepentimiento, nada sobre el señorío de Cristo, el yugo de Cristo. No. Escuchábamos en nuestro viaje, creo que esto empezó antes, una iglesia que conocemos en los Estados Unidos, en donde un miembro de la familia extendida del lado de mi esposa Lisa es el pastor. Escuchen lo que pasó en esa iglesia. Uno de los diáconos armó un pleito en la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor, que es, lo vuelvo a decir, miembro de la familia extendida del lado de mi esposa y un amigo mío, el pastor, según este diácono, estaba predicando sobre el arrepentimiento. Este diácono escribió una carta dirigida al pastor en donde alegaba que predicar sobre el arrepentimiento es la salvación por obras. El arrepentimiento y la fe son dones de Dios, obra de su gracia en el corazón. No son obras de mérito, no son obras para ganar, no, comprar, no. Pero este diácono piensa que sí,
que si tú predicas sobre el arrepentimiento, estás enseñando la salvación por obras. Y para la gran sorpresa del pastor, creo que había 6 diáconos en esa congregación, las personas habiendo sido oficialmente designadas como diáconos, es un puesto de servicio en la iglesia local, 5 diáconos se pusieron de acuerdo con el que escribió la carta. Y lo que le estaban diciendo al pastor es, ya no debes de predicar sobre el arrepentimiento. Y la amenaza directa o indirecta, si sigues hablando de esto, te vamos a correr. Ajá. Y esto lo estoy comentando como un ejemplo más de qué. ¿Por qué no quieren que el pastor hable del arrepentimiento como si la salvación fuera una licencia para pecar? Como si, ¿de qué serviría perdonar a una persona y no cambiar la relación que esta persona tiene con el pecado? El cambio de mente, opinión, ¿no? El cambio de voluntad en cuanto al pecado, se predica esto de arrepentíos y creed el evangelio de la boca de Juan el Bautista, de la boca de Cristo, de la boca de Pablo, al final del Apocalipsis, condenados, lo vimos hace 2 domingos, por no arrepentirse, condenados. Pero estas personas no quieren que Dios cambie sus vidas y en un contexto religioso se identifican como creyentes. ¿Cómo? No, todo esto es imposible. Para los hombres, con el joven rico arrepentirse de su avaricia, Cristo mismo dijo, para los hombres es imposible arrepentirse de cualquier pecado, pero para Dios no. Porque el arrepentimiento es la obra de Dios, es el don de Dios. Entonces la pregunta para concluir es, ¿por qué no vendrá usted? Si usted no ha venido a Cristo como tu Maestro, Salvador y Señor, ¿no? Si no estás aquí en este cuadro, porque esto es la fe salvadora, esto es la mente, estas son las emociones y esto es la voluntad, esto es el creer de todo corazón, esto es invocar a Cristo como Señor, no tan solo Salvador, Señor de tu vida. Si esto no describe tu caso, ¿por qué no? Hemos hablado de cantidad de ejemplos, argumentos, ilustraciones en cuanto a aquellos judíos, en cuanto a la gente hoy en día, en cuanto a muchísimas personas, incluso religiosas, que nunca van a hacer esto. Pero ¿por qué no vendrás tú? ¿Qué es lo que te impide? ¿Qué es lo que te obstaculiza? ¿Qué? Tú sabes el por qué. El por qué no, tú lo sabes. Cristo, cuando hablaba de esto, y con esto voy a concluir, decía, el que a mí viene, este argumento en Juan 6, estábamos leyendo en Juan 5, dijo Cristo repetidas veces, y al que a mí viene, no lo voy a echar fuera, no lo voy a rechazar. En el griego del Nuevo Testamento es una fórmula, jamás lo echaré fuera, bajo ninguna circunstancia le voy a decir que no. Ninguno que viene a mí será rechazado, echado fuera. No puede haber ninguna excepción. La promesa de Cristo, los que vienen a mí reciben vida. No importa que sean pobres, ricos, no importa que sean débiles, enfermos, incapaces, no importa que sean ignorantes, que ni sepan leer, no importa que no tengan educación, no importa, la lista es interminable de cosas que no importan aquí, con tal que vengan a aprender, que vengan a confiar tan solo en Él y que se sometan a su yugo.
a su señorío, serán recibidos. Lo vemos en la muerte de Cristo mismo con aquel ladrón. Sin discutirlo, el ladrón le reconoció en estos tres sentidos. Incluso, acuérdate de mí, ¿no? Cuando vengas, lo que dijo Cristo ante el sumo sacerdote, lo que dijo a Pilato, en alguna forma aquel ladrón había entendido, este hombre es el verdadero, y leía rey, en tres idiomas, rey de los judíos, ¿no? Por encima de la cruz. Y este hombre acudió a Cristo a la última hora de su vida y fue recibido al instante. ¿Y qué es lo que nos impide a nosotros? Lo que Cristo dijo es lo que impide. Lo que dijo Cristo, no quieren. Podríamos discutir esto, no lo vamos a hacer. ¿No? Algunos dicen, no puedo. No, dijo Cristo, no quieran. Es el querer, ¿no? Es lo que no tienen. El poder es la gracia de Dios. La verdad es que es la gracia de Dios que cambia el querer, que obra el querer y el hacer, el deseo y el poder. Ninguno puede venir a menos que el Padre que me envió lo traiga. Lo dijo Cristo mismo. La salvación es por gracia. Es la obra de la gracia de Dios. Y vamos a terminar este sermón el día de hoy, ¿no? Con algunas personas que no van a venir a Cristo. No, el día de hoy no. Y sabemos el por qué. Hemos estado contestando la misma pregunta. ¿Por qué no vinieron aquellos judíos? ¿Por qué no viene una muchedumbre de personas hoy en día? ¿Y por qué no vendrán ahora? Personas presentes en este culto. Simple y sencillamente porque no quieren. Y no puedo terminar, ustedes saben lo que voy a leer, muchos de ustedes ya saben, ¿no? Este texto, algunos lo califican como el más fuerte de la Biblia. Este texto espantoso. Lo voy a leer. El contexto es: volveos, ¿no? Vuélvanse a mi reprensión y os derramaré mi espíritu. ¿No? ¿Hasta cuándo, simples, amarás la simpleza y los burladores desearán el burlar? ¿Y hasta cuándo los insensatos aborrecerán la ciencia, el conocimiento? Volveos. Os derramaré mi espíritu, os haré saber, os haré entender mis palabras. Esto es la invitación. De Proverbios la invitación. Suena como si saliera de la boca de Cristo, porque en Proverbios Cristo es la sabiduría de Dios personificada. Esa es la persona que habla aquí, es Cristo. Pero ven cómo termina diciendo, ahora por cuanto llamé. ¿Qué es lo que dijo a los judíos? Ustedes no quieren, por eso no vienen. Y aquí dice, llamé y no quisiste. Extendí mis manos y no hubo quien escuchase. No me hicieron caso, no querían aprender. Desechaste, lo pone así, tú desechaste todo consejo mío y mi reprensión, tú no lo quisiste recibir. Ahora se vuelve totalmente distinto el tema. Ahora dice, yo me voy a reír en vuestra calamidad. Aquellos que se reían de él, yo me burlaré. Aquellos que se burlaban de él, les devuelve el pago.
me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como destrucción lo que teman, y vuestra calamidad llegue como un torbellino, como un tornado, cuando viniere, cuando venga tribulación y angustia sobre ustedes, vean lo que dice. Entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría, no escogieron el temor de Jehová, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. Comerán pues del fruto de sus caminos, se llenarán de sus consejos, y el reposo de los ignorantes los matará. Y la prosperidad de los necios los echará a perder. Ahora, ¿alguien se atrevería a decir que este libro no es la palabra de Dios? ¿Que esto no es Dios mismo diciendo a estas personas lo que les va a pasar? Y termina con, increíblemente, después de lo que acabamos de leer, estoy en Proverbios en su primer capítulo, dice: mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá reposadamente, sin temor. En el hebreo creo que es de mal alguno, de ningún mal. Vivirá en paz.